Bien, hoy vamos a hablar de una historia de Jesús con su familia. Saben que Jesús tenía familia, tenía papá, tenía mamá, papá, padrastro sería José, porque María fue concebida por el Espíritu Santo, pero fue criada por José y por María, y también tenía hermanos y hermanas. Y seguimos con la serie de la misión de Jesús en el Evangelio de San Marcos. O sea que lo que estamos viendo acá está narrado en el Evangelio de San Marcos, y sería bueno que usted en su casa lea también la Biblia, lea lo que vimos hoy, que lleve marcado lo que vamos leyendo, porque también usted puede reflexionar, puede analizar lo que se habló acá y lo puede cuestionar, intercambiar opiniones. En algunos grupos donde nos reunimos se trata el mismo tema que se vio acá y se debate. Por ejemplo, en la reunión de los martes de los hombres tratamos los temas que vimos acá, se debate, se conversa y bueno, cada uno opina lo que pasa con el mensaje de Dios, con la vida de cada uno. Así que bueno, la Biblia es un libro que no es sencillo de leer. Entonces es bueno que si a vos te cuesta entenderla y leerla, puedas empezar leyendo el Evangelio de San Marcos, que es lo que estamos hablando todos los miércoles acá. El miércoles pasado estuvimos contando la historia de Jesucristo en el capítulo 3 de Marcos también, en el versículo 22 al 27, cuando se encuentra con los religiosos que tenían deseo de matarlo. Y hablamos de ese tema. Había una gran oposición contra él. Él vino al mundo a salvar, él vino a este mundo a salvarnos. Él vino a este mundo a sanarnos. Él vino a este mundo a traer esperanza. Siendo Dios, sentado en un trono, se hizo hombre y vivió todos los problemas y dificultades y las tentaciones que nos toca vivir a nosotros hoy. Él las padeció por amor a nosotros. Pero ¿qué encuentra? Encuentra oposición con su mensaje de amor. Entonces, no solamente oposición, sino que dijimos que los religiosos decían que el poder que tenía él era el poder que el diablo le daba. Era una blasfemia, era algo tremendo lo que estaban diciendo del Dios, de Jesús, del Hijo de Dios. Y bueno, hablamos de que existe un mundo espiritual de tinieblas y un mundo espiritual de luz, donde existe el diablo como la cabeza del reino de las tinieblas y el Señor como la cabeza del reino de los cielos, y que Dios viene a llevarnos para su reino, y que las personas que no lo conocen a Dios o que no están bajo su mano están en las tinieblas. Y hablamos un poco de ese tema y lo difícil que es hablar de ese tema, porque hoy hablar del diablo a veces molesta y es un tema que incomoda, pero está en la Biblia y Dios por algo lo pone, para que lo hablemos, para que lo interpretemos y para que conozcamos la verdad, porque la palabra de Dios dice: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Cuando no la conoces, no puedes decidir, por ende no sos libre de tomar buenas decisiones. Pero a medida que vos vas conociendo, vas a empezar tu conocimiento, tu sabiduría, la sabiduría de Dios empieza a abrirse en vos, y entonces, como decíamos el otro día, te empezás a avivar. Entonces decile al lado: si no te avivaste el miércoles, avivate hoy. Marco me mira como diciendo: sí, me animo, Bueno, entonces hoy vamos a ver qué pasaba con Jesús y su familia. Tampoco le pegues al lado y dice: aprovechen la oportunidad. ¿Qué pasaba con Jesús y su familia? No hay muchos relatos de Jesús y su familia en la Biblia, pero hoy vamos a hablar un poco de eso. Y la historia está en el Evangelio de Marcos, al capítulo 3 y 21, y después pasamos al 31 y 35, y dice así: Jesús entró en una casa, y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Puedes poner de nuevo al principio? Fíjense, primero, me gusta esto. ¿Dónde estaba Jesús en esta historia? Estaba en una casa.
¿Estaba en una iglesia? Estaba en una casa. Jesús iba a las casas. Jesús se metía en la intimidad de la familia, donde estaba la necesidad, en lo cotidiano, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si viene alguien por primera vez a su casa, invitado, generalmente se prepara. Va a venir alguien, prepara la mesa de otra manera diferente, los chicos los bañan, porque hacía una semana que no los bañaba, se acordó, los baña, pone un mantel, no con nuevo o limpio, con otro, si tiene otro juego de copas, pone otras copas, otros tenedores, y recibe a la persona. Entonces la persona entra a esa casa y pasa un tiempo con usted y todos sonrientes, la familia Ingalls, buena familia. No conoció la cocina de la casa, ¿no? Conoció algo, pero no conoció la cocina. Pero a Jesús le gusta la cocina, le gusta cuando se levanta en pantufla, ¡vieja! ¿No? O sea, le gusta la realidad de lo que ocurre en el hogar, la intimidad. ¿Qué pasa en tu casa? Entonces él ahí está, metido en tu casa. Él quiere tomarse unos mates a la mañana con vos y charlar de tus problemas, de tus necesidades. Así era Jesús. No lo vemos a Jesús en un estadio dando una enseñanza, sino que lo vemos metido en una casa. Ahora, ¿qué pasaba? Se llenaba de gente. Se llenaba de gente y fíjense que ya había empezado a haber noticias, había liberado demonios, había sanado a gente y había una gran oposición por parte de los religiosos. Que los religiosos eran las figuras respetadas de ese momento, las autoridades del judaísmo. Si uno llevaba a alguien a enseñar, la palabra de Dios lo iba a llevar a un religioso. Era un orgullo que un hijo podía ser un discípulo de un rabino. El rabino elegía a quienes lo podían seguir, no cualquiera era un discípulo de un rabino, entonces tenía que hacer la familia mérito para que un chico pueda estar con un rabino. De repente esos rabinos o esos maestros de la ley se encuentran con Jesús y lo rechazan. Entonces genera una confusión en la multitud. Unos decían, vamos a donde está Jesús porque tiene palabras de vida, tiene una sabiduría que no escuchamos antes. Además, está sanando enfermos, libera endemoniados. Y otros decían, es un farsante, no se dejen engañar. ¿Quiénes decían eso? Eran las autoridades. Entonces generaba un problema en las familias y no sabían bien qué decisión tomar. Y lo mismo ocurre en la familia de Jesús. Vemos, fíjense, dice, se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. O sea, estaba ocurriendo algo que estaban todo el día ocupados al punto de que casi ni podían comer. Entonces, cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaban fuera de sí. ¿Qué quiere decir? Pensaban que estaban ¿qué? Que se habían vuelto locos. No lo entendieron. No entendieron. No lo supieron entender a Jesús. Los familiares. Ahora, pasa todo. ¿Qué hizo su familia? Que su familia pensara así, me pregunto. ¿Por qué pensaba eso? Estaba loco. Si era Jesús. ¿Por qué pensaron que su comportamiento era de un loco? Si piensen esto, a María se le apareció un ángel y le dijo, vos concebirás al Mesías, va a ser el Cristo, el Emmanuel que habla la Biblia. Y a José también se le aparece un ángel y le anuncia el nacimiento del Mesías y de repente su familia no entiende lo que estaba haciendo Jesús. Ellos pensaban que él iba a hacer otra cosa. Y dijo, pará, se te está yendo la mano, viejo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás armando un lío bárbaro? ¿Por qué pensaron que su comportamiento era de un loco? ¿Por qué? Y puse algunas ideas. Tal vez porque había abandonado la seguridad y tranquilidad del taller de carpintería en Nazaret para convertirse en un predicador ambulante. El papá, José, tenía una carpintería, él era carpintero. ¿Por qué abandonaste los trabajos? Hijo, te necesitamos, tenés un buen futuro. No, yo quiero... está bien, no te vayas de mambo. No seas fanático. Te fanatizaste.
o porque iba camino de llegar a una confrontación con los líderes religiosos judíos. No, ¿para qué te vas a meter con problemas con los líderes de toda la vida? Ya el abuelo, el tatarabuelo, estábamos, siempre nos seguimos. Y vos estás confrontando a las autoridades del pueblo de Israel. O quizás porque las amistades que había acogido no le parecían muy recomendables. Eran personas de Galilea, eran pescadores, no eran el prototipo de discípulo que un rabino buscaría. No tenían el currículum que estaba buscando un rabino de aquel momento. Entonces fíjense, conflicto en la familia. Conflicto en esa familia. También parece que a su familia le importaba mucho lo que los demás estaban pensando de Jesús y sobre todo de ellos. ¿Qué dirán? Jesús, durante años, en Nazaret no hemos tenido problema. ¿Para qué tanto lío, Jesús? Te estás volviendo loco, me parece. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Fíjense, los hermanos de Jesús no creían en él. No creían. Quiere decir que por más que vos te hayas criado en un hogar cristiano, tenés que tomar una decisión de seguir a Jesús. Eso no te garantiza nada. Por más que te hayas bautizado de nene, por más que hayas hecho lo que hayas hecho, vos tenés que tomar una decisión de creer en Cristo. Y los hermanos no creían. Es lo que dice la palabra. ¿Se habían criado con él? ¿Sabían la historia de María y de José? Los papás y la mamá se lo habían contado. Que habían tenido que ni bien concibió, tuvieron que huir a Egipto. Vino la matanza de Herodes, que quería matarlos todos porque sabía lo de los Reyes Magos. Y ellos no creían en los Reyes Magos, me parece. Fue un chiste. Repito, ¿no? Entonces, porque no creían en él. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Les cuento algo. Si hay algo que tiene el pueblo de Israel es la importancia que le da a la familia. Y está bueno eso. Mucha importancia. Al respeto de un hijo con su mamá. Y en muchas oportunidades la palabra de Dios habla de las viudas, de no descuidar. Un mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Y es el primer mandamiento con promesa. Dice, si honras a tu papá y a tu mamá, te voy a dar largos años de vida. Entonces, se le aparece María y José a la casa esa con la que había una multitud de gente y se empieza a correr la bolilla de que estaba la mamá de Jesús y sus hermanos. Dice Jesús, tu madre y tu hermana te buscan, están afuera. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué es lo que esperaba un judío de un buen hijo que haga en esa circunstancia? Vaya a ver a la mamá. No, mamá. Mamá, sí. ¿Está de acuerdo conmigo ya? Tu madre, tus hermanos, entonces nadie hubiese dicho nada. Es más, hubiesen dicho, qué buen hijo. Qué buen hijo. Y era un buen momento para tomar esa decisión. Si él se hubiese ganado la aprobación de unos cuantos. Voy a ver a mi mamá. ¿Permiten? Después seguimos. Mi mamá está afuera y me busca. Pero no fue. ¿Por qué? ¿Por qué no fue? ¿Por qué? Si le convenía ir. Si hubiese tenido más adeptos seguramente. Políticamente le convenía. No fue. En vez de levantarse inmediatamente para recibir a su madre y a sus hermanos, el Señor se quedó sentado mirando a sus oyentes y quedó la madre y los hermanos plantados afuera. Ahí quedaron, esperando. Me sorprende este pasaje. ¿Fue rebelde? ¿Qué fue? No estaba condicionado.
era auténtico. No estaba para complacer a las personas. No fue una actitud de rebeldía. ¿Está ahí? Generalmente estamos preparados o formados para complacer al otro. Porque queremos agradar. Entonces ponen y dicen, che, Ernesto, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café un día el miércoles que viene? Y vos pensás por dentro, no tengo ganas. Y le decís, bueno, listo, el miércoles voy. ¿Por qué le dijiste que sí? Si no tenías ganas de ir. Por compromiso, por agradar, por temor a ser rechazado, por temor a no ser agradable. Tenemos un rollo tremendo. Por miedo que se enoje, por miedo, por... Bien, gracias, mi hermana. No le dije nada, no sé, por ahí te piensa que yo le cuento. Por miedo. Por miedo. Por miedo al que dirán. Entonces, ¿sabes qué? Estamos condicionados. ¿Y qué? Y no somos auténticos. ¿Y lo opuesto a auténtico qué es? Falso. Somos falsos. Porque hacemos lo que no queremos. Es feo, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que Jesús no es falso. Jesús entendió que tenía que estar en ese lugar y estar con esas personas y no ir con su mamá. ¿Cuál era la intención de la mamá y de los hermanos? Sacarlo de él, porque estaba loco. Pero él con quién estaba? Con las personas que estaban necesitando escuchar la palabra de Dios. Y estaba haciendo la voluntad de quién? Del Padre. ¿Y a quién estaba agradando entonces? A Dios. Ahora, yo me imagino que no le había gustado nada a María, ni a sus hermanos. La gente habría dicho, no, dice ser un rabino, mirá lo que hizo con la madre. Cuchichillo, ¿no? O sea, si uno es auténtico, va a tener algunas confrontaciones, ¿me parece? Che, te invito a tomar un café, no tengo ganas. No tengo ganas. No es nada bobo, no tengo ganas. Es más, me da ese café. Yo me tomé 2 ya. Así que si no quieren tomar café, no tomen. Está todo bien. Era auténtico. Qué bueno es no estar condicionado. Pero a veces nos pasa, o somos complacientes, o nos vamos a otros temas, rebeldes. Un loco, que se muera. Entonces actuamos movidos por nuestros rollos. Y Dios nos da un ejemplo de sano. Él es sano. No tenía problemas. Me encanta que Jesús haya sido así, que sea así. Pero eso hizo que la gente lo rechazara. No tenía temor al rechazo. No tenía temor al nombre. No le tenía miedo al nombre. Qué libres que podemos vivir si no tenemos temor al rechazo de las personas. ¿No les parece? La mamá era. Y los hermanos. Por eso él iba a un lugar y se encontraba con una persona y si tenía que decir algo, se decía. Por eso lo veneraban, por momentos lo veneraban, lo querían poner de rey y por momentos dijeron, ¡crucifíquenlo! ¿O no? Sí. O sea, así hacía la aguja, pero no, para el otro.
Pasa. ¿Cuántas cosas de las que hacemos estamos motivadas por el miedo al rechazo? Y después nos encontramos que estamos haciendo lo que no queremos. Pero lo hacemos, ¿saben por qué? Por egoísmo también. Porque nos gusta que nos digan qué bueno que somos. Pero fíjese, ni el éxito ni la oposición tienen poder sobre Jesús. Ni el éxito ni la oposición tienen poder. No lo tentaba. No lo tentaba que le ofrezcan el éxito porque hubiese sido exitoso si él se llevaba bien. Fíjese, cuando entra en Jericó, una ciudad lo estaba esperando. Entra con un mundo de gente que lo seguía. Jericó, Jericó. El hinchada ya, dale. En el camino sana a un ciego, un movimiento impresionante. Y llega a Jericó y estaban la población conmocionada, a punto caramelo para él. Y había un tipo arriba de un árbol, el más despreciado de toda la ciudad, Zaqueo. Y le dice: Zaqueo, quiero ir a tu casa a comer. Jesús, ¿qué haces? La arruinaste. Podrías haber sido el invitado de honor en la sinagoga y te hubiesen aceptado todos, pero la embarraste. Pero él vio el corazón de Zaqueo y todo lo demás no le importa. El antipolítico. Y Zaqueo, tengo que estar en tu casa en esta noche. Qué lindo sería si pudiésemos recibir cada vez que viene algo de la iglesia, no tengamos prejuicios con las personas, sea lo que sea. Amarlas. Porque Dios nos mandó a amar, no nos mandó a juzgar a las personas. Anoche hablábamos un poco de eso, Coco y los chicos. Él es fiel y verdadero. Vos te encontrás con Jesús y no hay nada por detrás. Él es así. Vos lees la Biblia y decís: bueno, a ver, con esta palabra, a veces no, la lees y esto es demasiado. Él es así. Miren si nosotros fuésemos así. Que cuando vos invitás a alguien, cuando alguien te invita, no se crea que está queriendo ir a tu casa y que no sea mentira, que vos vayas por compromiso y en realidad no tenés ganas de ir a la casa de la persona. Y lo haces por compromiso de la persona. Qué feo eso, ¿no? Que alguien venga a tu casa por compromiso, vos pensando que está contento y lo está haciendo por compromiso. Entonces, ser auténticos, ser fieles a lo que somos. Y él era fiel a Dios. Dios le dijo: tenés una misión, tenés que cumplirlo. Lo hizo lo más importante que su familia. No es que su familia no era importante, su familia era importante. De hecho, antes de morir estaba en la cruz y le dice a Juan: he aquí mi madre. Y la entregó. No la desprotegió su mamá, se ocupó de ella, se ocupó de María. No es que no le importaba. Finalmente sus hermanos se convirtieron y creyeron en él. Uno de sus hermanos, Santiago, escribió una carta, la carta de Santiago, capítulo de Santiago. Pero él sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto nos cuesta? Pero, ¿qué dijimos? Que cuando Dios está con nosotros, si somos como esponjas, Él puede cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, puede sanarnos, puede sacarnos lo que nos condiciona. Raúl leyó algo, decía, derribando fortalezas, porque por ahí nos formaron así, aprendimos desde nenes a ser así.
¿Cómo hacemos para cambiarlo ahora? Dios. Él puede arreglar eso. La Biblia lo llama fortaleza, como hay como una fortaleza espiritual en tu vida que condiciona tu vida. Pero Dios lo puede derribar, derribando argumentos y fortalezas. Y si te podemos decir, mira, este tipo, ¿cómo me gustan las personas cuando uno puede decir, esta persona es esa, eso lo que ves es, no hay vuelta, ¿no? El otro día con mi señora, no sé quién conocimos, que decíamos, ¿cómo me gusta esta persona? Es fresca, ¿no? Una persona fresca, auténtica, fiel. Y él les contesta y les dice, tu madre y tus hermanos te esperan afuera. Y él agarra esa multitud, se orienta de él de ese momento y le dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces les habló de otra familia, la familia espiritual. Una familia diferente. Está la familia natural y la familia espiritual. Cuando yo hago la voluntad de Dios, me uno a la familia de Cristo. La iglesia es la familia de Cristo. Así que mirá que tenés al lado y decirle, hola hermanito, ¿cómo te va? Tanto tiempo. Desde el momento que vos haces la voluntad de Dios, jamás heredás una familia nueva. Así que si estás nuevo en este lugar, empezá a conocer a tu familia. Promesas de Dios sobre nuestra familia natural. Ahora fíjense, a Dios le importa tu familia natural. No quiero que vos pienses que a Dios no le importa tu familia natural. El mandamiento, honra a tu madre y a tu padre, Dios lo puso. No lo inventó el hombre, Dios. Y tanto le importa que da promesas. Entonces, por ejemplo, hay una historia en la Biblia de un carcelero que mete preso a Pablo y a Silas porque lo querían condenar para muerte. Entonces en esa noche Pablo y Silas empiezan a cantar himnos y Dios hace un terremoto y se abren todas las puertas de la cárcel y las cadenas se caen y quedan todos libres. Entonces el carcelero que estaba durmiendo se despierta y ve que están todas las puertas abiertas y la consecuencia de que se le escapara un preso en aquella época era la muerte. Lo mataban al carcelero porque era responsable. Entonces él agarró su espada y se iba a suicidar. ¿Por qué se iba a suicidar? Porque estaba depresivo, porque no tenía sentido la vida. Entonces, chao, me faltaba esto para que ya me mate. Ya está. Y se iba a matar. Y cuando se va por matar, le dice, Pablo, le dice, no te mates. Todos estamos adentro, nadie se fue. Entonces él se conmueve por el amor de Pablo y va corriendo a los pies de Pablo y le dice, hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No importa que hoy seguramente hay personas de tu familia que no están viniendo a las reuniones o no están creyendo en Dios, pero hay una promesa para ellos de salvación. Estás invirtiendo para tu familia. Acercarte a Dios te bendice a vos, pero estás haciendo que la promesa de la salvación recaiga sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus yernos, sobre tus nueras, sobre tus nietos, sobre tus hermanos, sobre tus padres. ¿Qué te parece? Está buenísimo. Solamente porque vos seguís a Cristo. Es un plus, un regalo. Aferrarte a esa promesa. Es decir, me aferro a esta promesa, Señor. La creo hoy. La tomo, la acepto, la quiero para mi vida. Orá por tu familia, pero orá sabiendo que hay una promesa de Dios
Reclamarle a Dios: Señor, yo te reclamo esa promesa para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, para mi esposa, para mis hijos. Te los reclamo, te los entrego. Entonces no es que vos tenés que trabajar para convencerlos, sino que Él va a cumplir la promesa sobre ellos en su momento. Descansar. Dios se va a ocupar. Ya está acá mi mamá y mi hermano, por ejemplo. Y un día van a estar toda mi familia. Y quiero que estén todas las familias de ustedes también. Serás salvo tú y tu casa. Promesas para la familia. Dice, fíjense lo que dice Mateo 10:36. ¿Qué pasa? Por un lado está la promesa, pero por otro lado hay una realidad. Dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo puede ser? Cuando yo me acerco a Dios y me empiezo a sentir bien, y ¡ay, gracias a Dios, qué bien me hace! ¿Quién se puso más enojado conmigo? Mi esposa. ¿Cómo mi esposa? Yo esperaba que ella me acompañara. Lo opuesto. Era mi enemiga. En vez de ser mi amiga y mi compañera en este tema, se opuso a mí. Y decía: este está loco, me quería sacar. Los de tu casa pueden ser los enemigos. ¿Qué cosa, no? Fíjense, a Jesús le pasó. Jesús le pasó, dice 1 Juan, a los míos vine y los míos no lo recibieron. Su mamá y sus hermanos pensaban que estabas loco. Su propia casa. Él enseñando en esa casa, hablándole de los secretos de su padre, las bendiciones, y los hermanos de afuera: Jesús, por favor, vení que tenemos que hablar con vos. Vengan acá conmigo. Marcos 10 dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jugate con Cristo. En un momento mi señora ya me tenía hasta acá. Digo, ¿qué hago? ¿Dejo? ¿Sigo? ¿Ya qué hago? Dijo, entonces sentí y dice: mira, yo te amo, te elijo, pero quiero decirte algo: no voy a dejar a Dios. Así que si vos querés dejar, yo no lo voy a dejar a Dios. Me jugué. Estuve dispuesto a perderla, pero no estuve dispuesto a perder a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Me dio 2 mujeres. No puedo con una, imagínense 2. Tocó el corazón de mi esposa. Y ahora sigue conmigo. Pero yo me jugué. Creí. Es fe. Creí que Dios no, me iba a bancar, que Dios no iba a permitir. Creí en su promesa. Fíjense esta historia, esta parábola, la del sembrador. ¿Conocen la parábola del sembrador? Bastante conocida. Dice la palabra de Dios. La bola: un sembrador salió a sembrar, al esparcir la semilla una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto a la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó, produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, clamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Si yo puedo preguntar, ¿cuál era el significado de esta parábola? A ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, le contestó, pero lo demás se le habla por medio de parábolas para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios, que se esparce. Vos estás acá porque te tiraron un semillazo por la cabeza
y prendió. Si no, la estarías acá, por empezar. Así que fíjate dónde tenés la semilla incrustada. Los que están junto con Dios son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Escucharon la palabra de Dios, pero viene el diablo enseguida te arrebata, no, ya lo llamaste y ya no quiero saber nada con esos locos. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. ¡Ay, qué lindo! Me encanta la palabra, viva. Pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llegan, ¿qué? Y de esto vamos a hablar. Y después dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Por último, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Cuando me contaron esta parábola por primera vez, yo digo, ¿qué tierra seré yo? Ustedes la tierra negra, me decían. Dios quiera, o seré el que me voy a ahogar con las riquezas. Tenía miedo. Gracias a Dios que cayó en tierra negra. Pero fíjense esto. Los que caen en la piedra, dice que son los que lo reciben con alegría, pero después vienen las pruebas. Y una de las pruebas más difíciles es la familia. Cuando la familia no acepta. De la misma manera que con Jesús no aceptaron porque pensaban, ¿qué está haciendo? Está dejando lo que hace, se fanatizó. Un poco está bien, pero ya, como decía el señor, digo, pedo místico. Se enloqueció, se volvió loco. Y de alguna manera me volví loco. Porque el reino de los cielos es el reino del revés. Donde uno perdona a quien no se lo merece, donde uno dice ama al enemigo, donde empieza a tener misericordia por la persona. Entonces, y se empieza a apasionar por Dios, porque se empieza a sentir bien, se pone contento, y como se pone contento, se lo quiere contar a todo el mundo, y le da, que ya te tenés podrido con eso de Dios. Entonces viene la dificultad y dice, no, pero vos estás equivocado, ¿qué estás haciendo? Estamos preocupados con la familia, porque vos, mirá. Entonces uno dice, ¿qué hago? Viene la prueba. ¿Qué hago? Si sigo, voy a tener problemas con mi familia. Entonces, ¿qué hago? Entonces dice la palabra que los que no siguen, porque no superan la prueba, esa plantita que había empezado a nacer, muere. Qué triste. Pero las que creen y perseveran, porque no quiere decir que no vaya a haber dificultades. Hay dificultades. Entonces los que perseveran, la planta dice que da 100 frutos más, da semillas. Y semilla significa que bendice. Pero si yo me muero, la promesa de serás salvo tú y tu casa, ¿qué pasa? Si yo pierdo la salvación, mi casa, ¿qué me pasa? Entonces, en realidad yo estoy pensando que le estoy haciendo bien a mi casa, y no le estoy haciendo bien a mi casa, porque yo era la esperanza de mi casa. La luz entró a mi hogar a través mío, qué privilegio. ¿No le parece? Así que decirle al de al lado, sos un faro. El faro te muestra la costa, te muestra la salvación. Donde entró la salvación a tu casa a través tuyo. Soportar las pruebas. Soportarlo. Jesús lo soportó. Pero ¿saben qué? Te van a confrontar. Y si vos querés complacerlos, entonces no vas a poder servir a Dios, porque en vez de hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, vos vas a querer agradar a la persona para que no te rechacen. Pero ¿cómo termina? El barco se hunde con vos y toda la
Esa es la prueba, una de las pruebas más difíciles, la familia. Porque es donde más te duele, donde vos más expectativas tenés, ahí es donde el diablo va a meter miedo. Pero está la promesa de salvación para tu casa. Si pasás esa prueba, después de la tormenta, viene la calma. Tu familia te necesita. Jesús, María, lo siguió Jesús, lo entendió. Los hermanos lo entendieron y lo siguieron. Santiago escribió la carta. Fue uno de los cabezas de la iglesia. Miren si Jesús hubiese dicho, bueno, mamá, está bien, empezamos de nuevo, voy a ser más tranquilo, no tantos milagros, voy a estar más con mamá y papá, en casa, otra vez con el oficio de carpintero. Qué desastre, dice, sí, para la humanidad. Y vos no tenés idea del propósito que tiene Dios en tu vida, lo que quiere hacer con vos. 100 por 1. Quiere que de esa semilla fluyan semillas para bendecir. Sos el portador de la luz del Evangelio. Sos el instrumento que Dios usará para traer salvación. No desistas de seguir a Jesús. Decir, no voy a desistir. No voy a desistir. Voy a soportar las pruebas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Si querés ponerte de pie, si no, no te pongas de pie. Es una costumbre mía ponerme de pie como reverencia a Dios. Dice, Señor, acá estás. Y me gustaría que cierres tus ojos y que medites un poco en esta palabra. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu casa? ¿Estás condicionado? ¿Te condiciona tu familia? ¿Qué quiere hacer Dios con tu casa? Dios quiere bendecir tu hogar y tu familia. Ama tu familia. Dios te da una nueva familia también, una familia espiritual donde vos te podés sostener. Porque por un lado podés tener la negativa de tu casa natural, pero vas a tener el apoyo de tu casa espiritual, la iglesia. La iglesia te necesita.